desempleo, es la inflación, Producto Interno Bruto, el PIB, Producto Nacional Neto, todos esos indicadores. Entonces, ¿qué busca la macroeconomía? Al analizar cada uno de esos indicadores, busca comparar los resultados de todas las actividades económicas y financieras de un año respecto a otro año, de un país respecto a otro país. A eso se llama analizar el crecimiento económico. Analizar el crecimiento económico, el desarrollo económico. Entonces, si los indicadores nos indican que han habido incremento en un año, quiere decir que las políticas macroeconómicas que se han diseñado y se están ejecutando en un país están dando buenos resultados. Pero si los indicadores macroeconómicos no han crecido, no han aumentado en un país, quiere decir que hay crisis económica. ¿Sí? Hay crisis económica. Entonces, todo estudiante de cualquier área, va a desarrollar sus actividades económicas, financieras, políticas, productivas, educativas, dentro de un sistema económico. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes, yo, estamos desarrollando nuestras actividades académicas, ¿verdad? bajo una política educativa a nivel nacional, que esa política educativa está regida por una norma que se llama Avelino-Siñán. Entonces, y esas políticas responden a un modelo económico como el caso nuestro. El modelo económico del caso boliviano es el modelo de economía mixta. 50% participa el Estado regulando las normas y leyes, y el otro 50% participa el sector empresarial. Es decir, el que produce en Bolivia es el sector privado. Produce, distribuye y controla los precios es el sector privado. Aquí el Estado no interviene. Por esa razón hablamos de que Bolivia es un modelo de economía mixta, pero con sus características muy particulares en su mercado de gran competencia perfecta. Eso hemos visto en Teoría de los Precios 2. Los que han llevado Teoría de los Precios 2 me están entendiendo, me están comprendiendo. Bien, el tercer punto nos habla de las raíces de la política macroeconómica. Cuando hablamos de raíces, jóvenes, estamos en el origen de las políticas macroeconómicas. ¿Cómo nacen las políticas macroeconómicas? ¿Dónde se originan esas políticas macroeconómicas? Entonces, todos los países del mundo, jóvenes, todos los países, llámense comunistas o no comunistas, producen en un país, realizan actividades comerciales, financieras, agrícolas, qué sé yo. Y toda esa actividad económica se desarrolla en un país, nos permiten generar ingresos propiamente dicho para el país, para mejorar los servicios económicos y buscar equilibrio macroeconómico a nivel de país. Bien, también nos dice que la macroeconomía es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Por ejemplo, el desempleo. Por ejemplo, las políticas fiscales, los impuestos, por ejemplo. ¿Cómo afecta a la economía? En estos momentos, por ejemplo, que tenemos relaciones comerciales desde el punto de vista de la globalización de la economía, muchos sectores económicos nacionales se han visto afectados. Muchas industrias nacionales se han visto afectadas porque muchos productos de afuera, del extranjero, llegan mucho más baratos y más competitivos. Entonces, afecta a la economía nacional ese tipo de actividades. ¿Y cómo afecta? Entonces, la palabra afecta podemos medir en términos cuantitativos. Se puede medir. Provoca un déficit económico, pérdidas económicas, provoca déficit económico, se habla en economía, y en contabilidad, pérdidas, ¿no?
hay pérdida, no hay ganancia. Bien, entonces el diagrama del flujo circular de la renta nos da una primera idea cómo funciona la economía en su conjunto. Vamos a ver eso. Bien, por ejemplo, en un país hay familias o habitantes que producen y consumen. Aquí está el mercado, aquí está la industria y el mercado de bienes. Entonces, las familias, fíjense, llevan productos al mercado, llevan sus productos. Las industrias también consumen productos de las que producen las familias. Por ejemplo, esta familia puede producir trigo y la industria lo procesa. Esta familia está produciendo soya en Santa Cruz. La industria esa soya lo produce aceite comestible. Pero no solamente esta familia produce para la industria, también lleva para el mercado. ¿Sí o no? Luego, la industria también fabrica productos y lleva al mercado. La industria fabrica productos y lleva al mercado. Por ejemplo, tractores agrícolas, por ejemplo, aviones, por ejemplo, celulares, por ejemplo, computadoras. Y esta familia compra también en el mercado esos productos. Estas familias compran también esos productos en el mercado. Bien, los productos que están en el mercado, ¿verdad?, son productos que fabrica la industria y son productos que fabrican o que producen la familia. Por ejemplo, los ganaderos producen leche y llevan al mercado. Y la misma gente va al mercado y compra esa leche. Es decir, en todo el mundo, las personas producen para sí mismos. Las industrias fabrican para sí mismos, para los mismos habitantes, para nosotros mismos. Unos producen, otros compramos. Otros fabrican, otros compramos. Entonces, ambos nos necesitamos, felizmente. Entonces, las familias ofrecen productos en el mercado, pero también las industrias ofrecen productos y bienes y servicios en el mercado. Los profesionales ofrecen servicios, por ejemplo, en el mercado, y otro sector de la población demandan esos servicios de la población. Y viceversa. Todos nos necesitamos en este mercado, felizmente. Bien, desde el punto de vista de la industria, ya hemos dicho que las industrias fabrican, por ejemplo, tecnología de punta y llevan al mercado. Que no solamente los productos que fabrican esas industrias sirven como productos para consumo, pero también sirven como materia, como capital de inversión. Como capital de inversión. Por ejemplo, hay personas que la fábrica, que las computadoras, por ejemplo, lo alquilan y generan plata. Hay empresarios que compran tractores agrícolas, lo alquilan y generan plata. Y así sucesivamente. Pero también dentro del mercado se demanda esos servicios. El sector agrícola demanda tractores agrícolas, por ejemplo. La población para poder comunicarse demanda servicios de internet, ¿verdad? Demanda celulares, computadoras, y así sucesivamente. Entonces, estas familias van al mercado y demandan todos esos productos, ¿sí? El mercado, fíjense, estos productos llegan al mercado y del mercado vuelven a salir. Lo mismo, ¿no? Entonces, los pagos de factores productivos es aquellos productos que compran la familia, ¿no? Compran.
esos servicios de la industria que están haciendo, pagando. Luego, del mercado también va a otros productos para la industria, ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, la soya, el caucho, por ejemplo, que necesitan las industrias para fabricar neumáticos, el petróleo, por ejemplo, sale también del mercado y demandan las industrias. Entonces, este es el ciclo del comportamiento de la economía a nivel de un país. Este es el ciclo. Los habitantes de un país, vuelvo a repetir, participan de dos maneras. Unos producen y otros compran. Los mismos que producen también compran. Los mismos que consumen también venden. Las industrias compran también materia prima para fabricar, pero también venden dentro del mercado. Dentro del mercado. Las industrias ofrecen servicios, las personas compran esos servicios. Pero también las personas le venden esos servicios a la industria y la industria le compra también esos servicios a las personas. Por ejemplo, servicios médicos, servicios auxiliares, por ejemplo, servicios profesionales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y así funciona entonces la economía. Obviamente que dentro de este mercado, que vamos a ver más adelante, hay dos tipos de bienes. Bienes y servicios, pero también el otro, el dinero. Dentro del mercado tiene que haber dinero para poder comprar y vender. Alguien tiene que dedicarse, o sea, tiene que haber una institución siempre que controle ese dinero para comprar bienes y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas personas, estos habitantes, necesitan trabajar para tener dinero, comprar productos tecnológicos o para satisfacer su necesidad. Necesitan producir o fabricar productos para vender y comprar lo que no se tiene. Estamos hablando ya de las relaciones comerciales. Entonces, así funciona el flujo circular del comportamiento de la economía dentro de un país. Entonces, ¿hay relación directa entre las personas y el mercado? Claro que sí. ¿Hay relación directa entre la industria y el mercado? Claro que sí. Imagínense ustedes que en este momento Bolivia, si no tuviera relaciones comerciales con Estados Unidos, Japón, y no llegarían tecnología de punta. ¿Se imaginan? Entonces, sí o sí, tiene que haber mercado. Sí o sí. Porque las industrias llevan su producto al mercado. Los productores llevan su producto al mercado. Entonces, los productores ofrecen productos, pero también compran bienes. Las industrias ofrecen su servicio, su producto, pero también compran materia prima para fabricar. Bien, entonces, pero dentro de estas relaciones comerciales, jóvenes, aparecen otro componente que se llaman los impuestos. Los impuestos son fundamentales para mejorar los servicios de salud educativo para esta familia. Los impuestos son fundamentales para que esta familia tenga mejores condiciones de vida e incluso en el mercado tenga mejores condiciones para ofrecer bienes y servicios. Es fundamental los impuestos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los impuestos, fíjense, salen de las personas, va al mercado y del mercado vuelve. Igual de las industrias, pagan las industrias sus impuestos, entra al mercado y sale también. En aquellos países, por ejemplo, súper desarrollados, como el caso de Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de Japón, los impuestos son sagrados. Y si hablamos de que los impuestos son sagrados, las condiciones de vida de esas familias son mucho mejores.
En cambio, en aquellos países como el nuestro, como el caso boliviano, la gente no quiere pagar sus impuestos, pero exigen vacuna del COVID gratis, ¿verdad? Quieren maestría gratis, doctorado gratis, todo gratis quieren, un país pobre. En cambio, en los países ricos es sagrado los impuestos, por eso tienen buenas condiciones de vida. Incluso son países desarrollados, súper ricos. Debería ser al revés. Si en los países que son súper ricos tienen tanta calidad, todos los servicios de salud, educación debería ser gratis. Mentira, se paga mucho más. Entonces, del mercado, cuando se genera utilidades, cuando hay más recaudaciones tributarias, hay subvenciones para las industrias, hay transferencias de recursos económicos para las industrias. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Bolivia, el gobierno subvenciona al sector agrícola cañero, por ejemplo, en Santa Cruz, acá en Santa Cruz, el diésel, la gasolina. Bolivia compra el diésel y la gasolina y trae a Bolivia para que se beneficien los sectores transportistas. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros una industria en Bolivia que pueda fabricar el petróleo, sacar, ¿no? La gasolina, el diésel, todas esas cosas. Pero también las industrias, dice, fíjense, transferencia. Las industrias necesitan transferencia de tecnología, necesitan transferencia de recursos. En Bolivia, de las industrias, cuando pagan sus impuestos, sacan recursos económicos y transfieren. ¿A dónde? A la alcaldía, a la gobernación, a las Fuerzas Armadas. Para eso hay que producir, para eso hay que generar utilidad. No solamente el sector industrial, sino también los habitantes, los sectores productivos. Todo ese movimiento económico y financiero se da dentro del mercado. Seguimos con las preocupaciones de la macroeconomía. Todos los países del mundo jóvenes se preocupan por el crecimiento económico y la productividad de los sectores de la economía. Esos sectores de la economía son sector agrícola, sector pecuario, sector minero, sector industrial, sector microindustrial. También las preocupaciones de la macroeconomía es el desempleo. Al menos en esta pandemia en Bolivia, con la pandemia, cualquier cantidad de desempleo. Hasta 2018, del 27% de desempleo en Bolivia se disminuyó al 17%. Algunos dicen al 13%. Hoy en día el crecimiento, el desempleo en Bolivia ha aumentado arriba del 33%. De 100 familias, 33 personas no tienen empleo. Bien, la inflación. La inflación es un indicador que nos permite medir en qué medida los precios de un año a otro año se incrementan. La inflación significa incremento de los precios. Y en este momento en Bolivia, jóvenes, hay gran inflación en los precios de los productos. Súper caro. Y cuando los precios suben, jóvenes, la plata se devalúa. Quiere decir que hay que aumentar más plata para comprar el mismo producto. Pero hay dos mecanismos para generar inflación. El exceso de demanda, en mucho dinero en circulación, por un lado, y por otro lado, la poca producción. Esos son los dos mecanismos para generar inflación. Yo siempre he dicho que los bonos que pagaba el anterior gobierno, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, doble, triple aguinaldo, cheque venezolano, eso provocó una gran inflación en Bolivia. Y eso provocó la crisis económica. Entonces, no porque tenga uno dinero va a derrochar el dinero hay que controlar, hay que ahorrar para el futuro. Entonces se generó eso, ¿ya? Entonces, la palabrita inflación significa incremento de los precios.
Entonces, hay dos maneras para demostrar cómo se genera la inflación. Exceso de dinero en circulación y poca producción. Bien, también hay otros economistas que dicen la inflación importamos. Yo también estoy de acuerdo con ese concepto. Por ejemplo, cuando compramos una computadora, ya estamos comprando un producto carísimo. Cuando compramos un celular, estamos comprando un producto súper caro. ¿Sí? Entonces, ya estamos importando la inflación. Estamos importando. Entonces, para no comprar celulares carísimos, computadoras carísimas, automóviles carísimos, deberíamos tener fábrica en nuestro Bolivia. Pero como no tenemos fábrica, siempre vamos a tener inflación. Siempre vamos a tener inflación. O caso contrario, para no tener inflación, tendríamos que aumentar los volúmenes de exportación de gas, petróleo, madera, café, productos agrícolas, ¿no? Oro, plata, estaño, deberíamos exportar cualquier cantidad, superar las importaciones, superar las importaciones. Entonces, pero nunca va a ocurrir eso. Somos un país altamente consumidor de tecnología. Y si somos un país consumidor de tecnología de punta, quiere decir que la inflación no va a desaparecer nunca en Bolivia. Hay algunos políticos, por ejemplo, mediocres que hablan en los medios de televisión, en los periódicos, que la inflación está disminuyendo, que la inflación cada vez va a disminuir. Falso. Mientras seamos un país dependiente de tecnología, la inflación siempre va a ser altísima. A no ser que todos los países del mundo nos compren nuestros productos agrícolas. Mentira. Les voy a dar un trabajo final, que ahorita les voy a hablar ya que me acuerdo de eso. Despuésito que hablemos de eso. Bien, entonces preocupaciones de la macro también nos habla de la balanza de pago y el tipo de cambio. Resulta que cuando hablamos de balanza de pago, jóvenes, es una cuenta de la contabilidad nacional donde se registran todas las transacciones comerciales a nivel internacional. Otro indicador, el tipo de cambio del dólar respecto al boliviano, del yen respecto al boliviano, de las libras esterlinas respecto al boliviano, de todas las monedas fuera de nuestro país respecto al tipo de cambio boliviano. También es parte de estudios de la macroeconomía. Estos tipos de cambio generan utilidad en términos de compra y venta de dólares, pero también genera algunos efectos en la economía cuando los tipos de cambio son fijos o son variables. En mi época de estudiante, por ejemplo, hasta el 2000, no, en el periodo 97, 98, casi hasta el 2000, el tipo de cambio boliviano respecto al dólar, el dólar cada día subía el valor del dólar. ¿Por qué? Porque había mucha demanda de los empresarios bolivianos que para viajar a Estados Unidos compraban dólar, para viajar a Japón compraban yen, para viajar a Europa compraban en este caso el euro. Cuando hay mucha demanda, los precios suben. Y es el tipo de cambio generaba un efecto directo en los precios de los productos a nivel nacional. Subía el dólar, todo subía. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a adoptar una política, en este caso se llama política monetaria, vamos a fijar el tipo de cambio. Y vamos a castigar a aquellas personas que hagan transacciones financieras arriba de más de $3,000, van a pagar el ITE, impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué se logró con eso? Se logró que todas las transacciones económicas y financieras en Bolivia sean bolivianizadas, puro boliviano. Estoy hablando de dinero.
¿Y qué ocurrió con eso? La economía creció. Los sectores empresariales aumentaron, crecieron, porque había garantía de que el dólar no iba a subir a ese precio, a ese tipo de cambio, iban a tener ganancias extraordinarias. Cabal. Todos los empresarios ganaron. Bien, hay varias críticas sobre el tipo de cambio fijo y flexible. El tipo de cambio fijo, por ejemplo, en la Argentina ha generado crisis económica en la Argentina, ¿no? En cambio, en Bolivia no, no. ¿Por qué? Porque las transacciones económicas y financieras en Bolivia, dentro de Bolivia, son en puro boliviano. Entonces, ¿qué pasa? La gente no quiere pagar los impuestos por transacciones económicas arriba de $3.000. Entonces, al generar ese tipo de situaciones monetarias en el país, se está buscando un equilibrio en términos de inflación de los precios. Claro que ha reducido la inflación, ha reducido, pero no puede desaparecer. Bien, el déficit público y la deuda. El déficit público significa un dinero, es decir, negativo respecto al público. El déficit público es un fenómeno, es un indicador económico también que estudia la macroeconomía y que de manera sencilla, todo lo que es déficit es pérdida. Todo lo que es déficit es en realidad eh, importamos más y vendemos menos. En el sector público, las deudas son más que las utilidades que generan en el sector público. Ahora, esas deudas tienen dos mecanismos. Hay una deuda interna y hay una deuda externa. La deuda interna son el dinero que el Estado le debe a la universidad, a las Fuerzas Armadas, a las gobernaciones, a las alcaldías. Y la deuda externa también es la deuda que debe, o sea, la plata que se ha prestado Bolivia del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que esa plata gana interés y va creciendo. Entonces, esas dos categorías también sí o sí es preocupaciones de la macroeconomía. Disminuir la deuda externa, por ejemplo. De disminuir el déficit público, la deuda pública que se debe. Bien, crecimiento. ¿Por qué es importante estudiar el crecimiento en una economía? Así de manera sencilla, jóvenes, cuando hay crecimiento quiere decir que los rendimientos productivos del sector minero, como por ejemplo oro, plata, estaño, del sector agrícola, la producción de cítricos, de café, de azúcar que se exporta, de yacimiento, la exportación de gas y petróleo. Cuando aumenta el crecimiento, quiere decir que hay demanda en el mercado internacional. Entonces, si hay demanda en el mercado internacional, hay recursos económicos para el país. Y si hay recursos económicos para el país, esos recursos económicos se invierte en el sector público y privado. Entonces, ¿el crecimiento se puede medir? Claro que sí. Con la venta de gas, petróleo y de todas las exportaciones, por ejemplo, en estos últimos años en Bolivia se han construido carreteros, puentes, hospitales, módulos educativos. En la Universidad Gabriel René Moreno, 47 módulos se han construido. Entonces el crecimiento se puede cuantificar y se puede medir. Cuando, cuando aumenta las utilidades por concepto de producción y exportaciones, los países crecen. Pero si esos países no producen,
no aumentan sus productividades, no tienen relaciones comerciales, se genera crisis económica, atraso económico, pobreza económica. Entonces, fíjense que el crecimiento, dice aquí, es el principal determinante de los niveles de vida de la población. Entonces, en estos últimos años, hasta el 2018 en Bolivia, había un crecimiento del 5,4% de la economía boliviana. Todos los sectores económicos han crecido, todos los sectores económicos. Y en estos últimos 5 años, ¿verdad? Se ha visto el crecimiento económico con mayor fuerza en Santa Cruz. Por ejemplo, me acuerdo que dijo el alcalde que ha salido recién más de la alcaldía de Santa Cruz, Percy Fernández, más de 240 edificios, más de 10 pisos, o sea, han aumentado en Santa Cruz. Ahorita debe ser por los 500. ¿Qué significa eso? Que hay inversión. Cuando hay inversión, hay mayor generación de empleo. ¿Se puede medir el crecimiento? Claro que sí. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo. No habían antes módulos educativos de todas partes ahí. Eso significa crecimiento. Mercados, modelos en toda la ciudad de Santa Cruz significa crecimiento. La calle asfaltada que era antes solamente llegaba hasta el segundo anillo, ahora llegan hasta el anillo número 10. Todas las avenidas principales asfaltadas en Santa Cruz. Eso significa crecimiento. En la Gabriel René Moreno, que había solamente en el campo universitario y dos módulos, el 214, el 218 y el 217 habían en los módulos. Ahorita hay ciudad universitaria. Eso significa crecimiento. Más allá de las críticas políticas que quieran hacer, que lo hagan desde el punto de vista positivo o negativo, se puede, el crecimiento estamos viéndolo, lo estamos tocando, lo estamos palpando. Ahora, el crecimiento económico en términos de ingresos de la familia. Antes las familias no tenían celular. Ahora, cada familia, si hay 5 hijos, 5 celulares, multipliquémoslo por $400. Son $2.000. ¿Y de dónde han salido esos $2.000? Hay dos fuentes de ingresos, ¿no? Préstamo, o es que ha mejorado sus empleos, ha mejorado su economía. El resultado, ha mejorado la economía de cada boliviano. Por eso están consumiendo celulares, utilizando celulares de punta. En cambio, todos los días utilizan internet, por ejemplo. Todos los días consumen mega. ¿Y de dónde sale esa plata? Tienen trabajo, tienen actividades comerciales, alquilan apartamentos, alquilan sus autos, una serie, una infinidad de actividades económicas y financieras que realizan las personas cuando están las economías estables, cuando las economías han crecido. ¿Hay variaciones en la producción, en la productividad a mediano y largo plazo? Claro que sí. ¿Cómo afecta a la economía eso? Por ejemplo, hay épocas de exceso de lluvia, afecta a la economía, afecta a la producción agrícola. Y si afecta a la producción agrícola, los precios en el mercado suben. Hay producciones a mediano y largo plazo desde el punto de vista de las industrias. Si la producción es rápida, rápido van a sacar el producto y van a tener utilidad. Pero si la producción es a largo plazo, entonces la inversión se recupera a largo plazo. Hablamos de la grande industria. Entonces, para recuperar rápido la inversión, tiene que haber actividad económica, tiene que haber estabilidad económica. Otro componente, la diferencia que existe entre el ahorro y la inversión. Bien, ahorro significa que una parte de su ingreso no lo gastan, lo ahorran, tal como dice. Ese ahorro a mediano y largo plazo se convierte en inversión. Pero la gente en Bolivia, por ejemplo, por el exceso de consumo de la adicción del celular, han disminuido su ahorro, ha aumentado su consumo. Antes no tenían celular, no gastaban mega, no gastaban internet, ahorraban. Ahora tienen celular, gastan internet, compran más mega, entonces el ahorro ha disminuido y el consumo ha aumentado.
Otro componente importante que hay en términos de la economía, el ocio. El ocio significa actividades, o sea, aquellas personas que no desarrollan ninguna actividad, ociosa, no producen, no trabajan, pero consumen, pagan luz, compran mega. ¿Eso afecta al crecimiento de la economía? Claro que sí, claro que sí. Jóvenes, entonces, cuando hablamos de ahorro, si ustedes ganan 1.000 bolivianos, gasten 600 y 400 ahorros. Las familias deben ahorrar, 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 ahorrar siempre. Mucha gente ha muerto en esta pandemia porque no tenían ni un peso de ahorro. Mucha gente ha superado la pandemia porque tenían platita en su ahorro. Y yo le doy la razón a los médicos, por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, no querían atender a los pacientes que llegaban del campo o pacientes que no pagan impuestos. ¿Cómo voy a atender a un paciente que no paga sus impuestos? ¿Y de dónde salen mi sueldo? ¿De dónde salen los servicios que presto? Se ha muerto. Y llega todavía. Y ni un peso para comprar el medicamento. Se ha muerto. Ah, otra cosa, pues que una persona pague sus impuestos. Otra cosa que esa persona tenga ahorro, compra sus medicamentos y todos están vivos. Gracias a Dios. Estamos hablando como ejemplo. Hay miles y miles de ejemplos de ahorro, ¿verdad? El ahorro, por un lado, se convierte en inversión, por un lado, a mediano y largo plazo. Pero también el ahorro es como un soporte, como un colchón financiero a mediano y largo plazo. Todos los estudiantes que me escuchen, que me estén escuchando, y a partir de ahora empiecen a ahorrar, son los nuevos empresarios exitosos. Cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de eficiencia económica. Cuando hablamos de ahorro, quiere decir que estamos hablando de racionalidad de los gastos. Cuando hablamos de ahorro, estamos hablando de personas tacañas que le decimos acá en Santa Cruz, ¿no? Y esos tacaños, ¿qué tienen? 2 autos, 3 casas, se visten a la moda, los tacaños. Entonces, ¿qué ha pasado? Sus padres, sus abuelos han ahorrado para el futuro. Pero aquí, en Santa Cruz, en Bolivia, no estamos acostumbrados a ahorrar. ¿Sí? Muy poca gente ahorramos. La mayoría no ahorra, pero sí, claro que sí, no ahorran porque no, sus sueldos son muy poco, ganan, las empresas no pagan mucho. Hay una serie de interpretaciones y de análisis que podemos explicar en términos de ahorro e inversión, pero lo fundamental es ahorrar. ¿Sí? Yo conozco familia acá en Santa Cruz, si ganan 1.000 bolivianos, el mes gastan 2.000 en ese mes. Ya tienen 1.000 bolivianos de déficit, de deuda. Ahí estamos hablando, lo que estábamos hablando hace rato de la deuda pública. Hay. Llega el momento que se enferman, no tienen ni un peso para comprar medicamentos. ¿Dónde tienen que recurrir? A préstamo. Tiene platita, tiene su sueldo o trabaja, esa platita tiene que estar direccionada a pagar esa deuda. Pero la gente no lo entiende así, no lo comprende así. Lo primero que dicen, ¿qué le importa al profesor? Dicen, ¿no? ¿Qué le interesa al profesor? No es que nos interese, sino que la economía se mueve así. Para eso estamos analizando, para eso estamos explicando, ¿ya? Entonces, jóvenes, la palabrita crecimiento es un indicador macroeconómico que nos permite medir, cuantificar el crecimiento y sus resultados genera, ¿verdad?, un efecto en la población. Mejores condiciones de vida cuando cuando hay crecimiento. Cuando no hay crecimiento, ese país está en crisis, esa familia está en pobreza, esas empresas no pueden producir, esas empresas generan déficit. En vez de generar utilidad, generan déficit. Cuando hay decrecimiento, cuando hay crisis. Bien, uno de los principales indicadores, por ejemplo, para medir el crecimiento de la economía es el PIB per cápita.
Bueno, vamos a hablar de este ejemplito, por ejemplo. El PIB per cápita significa el ingreso que tiene la persona al año, o el conjunto de las personas al año. En Bolivia se dice que el ingreso per cápita de los habitantes es $3.700, era hasta el 2018. Cada boliviano, o sea, al año ganaba $3.700. Multipliquen $3.700 por 6.96, ¿cuánto se hace? ¿Qué cantidad dijo Lisa? $3.700. 25.700. 25.752. Dividido entre 12 meses. 2.752. Dividido entre 12 meses. 2.146. 2.146. ¿Cuánto es el salario 146. mínimo nacional entonces ahora? 2.146. Entonces, quiere decir que la economía en Bolivia hasta el 2018 ha tenido un crecimiento muy bueno. Gracias a ese crecimiento, el anterior presidente ha fijado un salario mínimo nacional de ¿cuánto es? 1.200, ¿no? Actualmente es 2.134. ¿Cuánto? Era 2.122, pero ya ascendió a 2.164. 49 Ahora, bolivianos. ¿estamos en lo correcto, sí o no? El salario mínimo nacional se fija en función al ingreso per cápita. Entonces, lo que ha hecho el anterior presidente está en lo correcto. El ingreso per cápita, o sea, el PIB, más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, es decir, la producción nacional de todos los sectores monetizados, vendido, monetizado. Ese es el ingreso per cápita, dividido entre la población total. Entonces, si el ingreso per cápita de Bolivia era $3.700, entonces se justifica que el salario mínimo nacional sea 2.000. Se justifica. Entonces, en este cuadro, para fines de comparación, ¿cómo se observa el PIB? Es decir, fíjense gráficamente, el territorio de ultramar, o sea, los habitantes que viven en esa isla de ultramar, son los que mejores ganan respecto a Japón, a Europa, a Asia o al resto del mundo. Son los que mejores ganan. Para eso se necesitan estos ingresos para fines de comparación y demostrar así gráficamente. O sea que hasta el 2000 convenía irse a trabajar a ultramar. Que en ultramar puras empresas petroleras trabajan. El ingreso per cápita en Suiza, por ejemplo, es de $37.000 por habitante. Por eso la calidad de vida de los habitantes de los suizos es mucho mejor. En Bolivia, 3.700, estamos lejos, ¿no? 33.000. En Estados Unidos, según los reportes, ¿verdad?, de los periódicos, de las revistas económicas, el ingreso per cápita de cada habitante americano de Estados Unidos está alrededor de $42.000 más o menos. Entre 37 y $42.000. Son países, pues, no podemos comparar con Bolivia, son países súper ricos. Súper ricos, imagínense, tienen el monopolio de la industria en el mundo. Bolivia mejoró, ha mejorado Bolivia, pero no es lo suficiente. ¿Sí? No es lo suficiente. El gran problema es el desempleo en términos de la economía. Pero quiero que me escuchen aquí antes de explicar cada uno de estos componentes. El desempleo en ninguna parte del mundo va a desaparecer, pero puede disminuir. Puede disminuir. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos en Bolivia hay una población adulta, mayor a 65 años. Esa población ya trabajó, dejó de trabajar. Se considera desempleada.
Las mujeres en edad fértil, por ejemplo, a partir de los 18 años, a todas aquellas mujeres que están embarazadas en este momento, ¿verdad? No pueden trabajar. Es una persona desempleada. Los niños recién nacidos hasta los 15 años no pueden trabajar. Es una población desempleada. Los enfermos que están ahorita en los hospitales también no están en condiciones de trabajar. Son personas desempleadas. Por lo tanto, jóvenes, siempre va a haber desempleo. El desempleo es aquella persona que no trabaja, que no está cumpliendo ninguna actividad económica y que no paga sus impuestos. E incluso la población universitaria, que a partir de los 17 años hasta los 25 años, se considera una población que no está trabajando y que está desempleada. Entonces, si está desempleada, no tiene trabajo, entonces el desempleo, ¿verdad? Quiere decir que se va a mantener. Ahora, todas las economías buscan disminuir el desempleo, como en Bolivia. En Bolivia el desempleo cuando entró Evo Morales era del 33%. O sea, de cada 100 personas, 33 personas estaban sin trabajar. Imagínense esas 33 personas que están sin trabajar. Necesitan sus niños gastar para ir al colegio. Necesitan alimentarse todos los días. Necesitan pagar luz y agua todos los días. Pagar los servicios básicos se llaman. Pagar transporte. Es un problema serio el tema de desempleo. ¿Por qué? Los costos de salud y educación lo asume el Estado. Lo asume el Estado. Pero hasta el 2018, antes de que entremos en crisis, ha disminuido del 33 al 17%. Ahorita ha subido. Estamos por el 28%. A ver, saquen ustedes, jóvenes, de 12 millones 800.000 personas en Bolivia, el 27%, saquen ahorita, ¿cuántas personas están desempleadas? 27% de 12.800.000. ¿Cuánto es? Por el 27%, Sí, 27%. 346. 3 millones. 3.456.000. 3.456.000 personas en este momento en Bolivia están sin trabajar. 3 millones. Y esas personas, fíjense, Una consulta, pero así, el Estado tiene que asumir con cumplir los compromisos de salud, educación, y no tiene que hacer faltar nada en los mercados. le Ni ningún dicen tipo de producto, ni tecnología. Sí, dígame. una consulta. Por ejemplo, de estos 3.456.000 que estamos viendo, ¿están contando hasta los niños, como usted dice, la mujer embarazada, los ancianos, la persona? Todo. ¿Cuánto será el gasto que hace el gobierno para mantener esas 3.400.000 personas en términos, para atenderlos del sistema de salud, alimentación? Porque los hijos de esas personas están yendo al colegio, necesitan plata. Los hijos de esas personas, ¿verdad? Necesitan alimentarse, necesitan trabajar, es un tema serio. Por eso, jóvenes, aquellos países ricos, ¿verdad? Se han dedicado a hacer monopolio a nivel mundial, tener cualquier cantidad de riqueza, utilidad,
para cubrir los gastos de las personas desempleadas. Incluso en Estados Unidos, en época de la pandemia, les han dado un bono, no sé muy bien si es de 700, 800 dólares a cada persona desempleada. Pero eso es un bono momentáneo. En Bolivia han estado dando bonos. Cuando ha entrado Yanine Áñez, han entregado un bono de 600 bolivianos para las personas desempleadas. Pero eso es única vez. Eso no son políticas que están orientadas a subsanar el desempleo. No. Son para paliar momentáneamente las necesidades prioritarias de la persona, que es la alimentación. Es un tema serio. Por eso, los países como el caso boliviano, todos los gobiernos que ingresen, ya sean de izquierda o de derecha, tienen que dedicarse a generar riqueza para cubrir los gastos de esas personas desempleadas. Ahora, muchos confunden dos cosas. Creen que el gobierno tiene la obligación de generar empleo. Otros creen que las empresas privadas, las industrias, tienen la obligación de generar empleo. No, jóvenes. Las industrias, las empresas generan empleo de acuerdo a su capacidad de inversión. ¿Mínimamente generan empleo? Claro que sí. En las industrias, en las empresas, los primeros que entran a trabajar son las familias. Pero eso no quiere decir que van a solucionar el problema del desempleo a nivel nacional, no. El Estado ¿tiene una capacidad para generar empleo? Sí, tiene. Pero no quiere decir que va a generar empleo para toda la población desempleada en un determinado. No, no lo ha hecho y no lo va a hacer en ningún país. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Crear condiciones de estabilidad económica y política para que todas las personas desempleadas puedan abrir un negocio, ¿verdad? Y que en ese negocio le genere utilidad. Todas las personas que no puedan trabajar en instituciones o en las empresas o en la industria tengan su oportunidad de generar su propio negocio. Y hay personas que han generado su propio negocio que se llama innovación y han sabido administrar muy bien su negocio, han salido adelante. Estamos hablando, por ejemplo, del sector transporte, de los micreros, de los taxistas, de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Entonces, pero para generar mayor condición económica de infraestructura, salud y educación, tiene que generar riqueza esos países. Si no hay riqueza, estamos listos. Bien, entonces, otro de los temas aquí hablando del desempleo, hablamos cuáles son las causas de las variaciones del empleo y la producción. Entonces, cuando hablamos aquí de causa, estamos diciendo cuál es el origen, por qué se da el desempleo, por qué no hay producción o por qué la producción no aumenta. ¿Y dónde está el problema? Aquí un poquito atrás vamos a volver. Aquí está el problema. Aquí está. Ahorro. Si la mayoría de las personas ahorraran, jóvenes, no hubiera este problema de aquí, del desempleo. No hubiera. Entonces, el ahorro a largo plazo se convierte en un nuevo emprendimiento, pues, un nuevo negocio. Abro yo mi negocio, lo primero que hago es genero empleo para mi familia, para 2 o 3 personas, dependiendo del tamaño y la capacidad de inversión. Ahora, si tengo yo ahorro, puedo arriesgarme, abrir mi empresa y producir. Y el ahorro. Entonces, hay que incentivar el ahorro. Entonces, yo sé que todas las materias del área económica y financiera y administrativa nos hablan del ahorro, porque es fundamental en la economía familiar, individual, particular, el ahorro. Bien, entonces, aquí
Aquí en este punto hablamos de buscar el origen del problema, del desempleo y de la producción. Aquí la producción con el empleo van de la mano. No solamente estamos hablando de producción industrial, estamos hablando de producción industrial, microindustrial, pecuaria, ganadera, agropecuaria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay producción, hay inversión. Y si hay inversión, hay producción. Si hay producción, entonces quiere decir que hay empleo. Ahora, si hay consumidores, va a haber producción. Y si no hay consumidores, es porque la gente no tiene plata. Y si no tiene plata, no pueden consumir, entonces hay un problema ahí. ¿Cómo se reduce el paro? Dice aquí. El paro significa los problemas, las diferencias que existen dentro de estas variaciones, tanto del empleo, tanto de la producción, tanto de la inflación. ¿Cómo hay que reducir esto? Entonces es aumentando el ahorro, pagando los impuestos. Si Bolivia ahorita compra más de lo que vende. Y hablando de eso, entonces anótense la tarea para el trabajo final que le van a hacer. Cada alumno va a analizar las relaciones comerciales de cada país con Bolivia y además el tipo de dinero que circula en ese país. El dinero vigente. ¿Cómo dijo? Han llevado metodología de investigación, ¿verdad? Han llevado metodología de investigación, ¿verdad? Sí, me estaba notando, dice que habló muy rápido. Ya. Entonces, si han llevado, supongo, porque para llevar macroeconomía han tenido que llevar metodología de la investigación. Y en metodología de investigación han hecho 3 tipos de trabajo: ensayo de investigación, monografía y proyecto de investigación. Depende con qué profesor lo han llevado. Con esa misma metodología van a realizar, cada estudiante va a elegir un país y va a analizar las relaciones comerciales de Bolivia, por ejemplo, Bolivia con Chile. ¿Qué le vende Bolivia a Chile y Chile qué le compra a Bolivia? O viceversa, Bolivia qué le compra a Chile o qué le vende a Chile. Y la moneda que circula en Chile, original. Porque más adelante vamos a hablar de la función del dinero. En Introducción a Economía ustedes han visto las funciones del dinero, ¿sí o no? Y ustedes saben que en los mercados de bienes y servicios, sin dinero no se hace nada. Por 10 puntos. ¿Sí? Cada estudiante, para el día del examen final, va a presentar, ¿sí?, su trabajo final. ¿Y su trabajo final en qué consiste? En realizar el análisis de las relaciones comerciales de Bolivia con los 294 países democráticos del mundo y su moneda. Y su moneda. La fotocopia no sirve de las monedas, original la moneda. Porque ese trabajo vamos a calificar y se lo vamos a devolver. Bolivia con Chile, por ejemplo, Bolivia con China, Bolivia con Sudáfrica, Bolivia con Bielorrusia, Bolivia con Suiza, Bolivia con Canadá, Bolivia así con Nicaragua, Bolivia con Venezuela, Bolivia con Uruguay, Bolivia con Argentina, así sucesivamente. O sea, ¿con todos los países licen o con uno? Con un país nomás. Ay. Ahí se van, ¿cuál es el propósito? Ahí se van a dar cuenta de las relaciones comerciales que tenemos nosotros con el resto del mundo. Insuficiente. Déficit comercial tenemos. Ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito. Conocer qué tipo de producto Bolivia vende a esos países y qué producto Bolivia le compra de esos países y además qué moneda actualmente circula en ese país. Por 10 puntos. Bien, inflación. Vamos a hablar de la inflación. Bien. Otro indicador económico
que preocupa la economía, la macroeconomía, es la inflación. ¿Por qué nos preocupa la inflación? Por dos cosas: alteración de los precios relativos y distorsión de la capacidad de decisión. Entonces, la inflación son los precios relativamente caros en el mercado. La inflación se da por dos mecanismos, ¿no? Exceso de dinero en circulación o escasez de producción. E incluso hemos incorporado un tercero, que los productos que importamos de afuera ya llegan inflacionados. Ya llegan. Por ejemplo, si un celular cuesta $400, ¿cuánto tienen que ahorrar? ¿Cuánto es el sacrificio que tienen que hacer ustedes? Dejar de comer, dejar de pagar luz, servicio para comprarse un celular. Ahora, Bolivia, ¿qué sacrificios tienen que hacer para tener relaciones comerciales para que lleguen los celulares? Vender café, vender azúcar, exportar, ¿no? Exportar café, exportar azúcar, exportar gas, exportar petróleo, exportar soya, para comparar las relaciones comerciales de la exportación de ese producto con respecto a la tecnología que importa. No hay punto de comparación, porque si hubiera punto de comparación, Compañera, ¿puede no apagar tendremos su micrófono, inflación. por favor? A ver, un favorcito, la alumna que está encendida su micrófono, apáguelo, ya no se deja entender o escuchar. Vuelvo a repetir, ¿ya? Otro de los indicadores que preocupa a la macroeconomía es la inflación. La inflación, el incremento de los precios, de todos los precios. Existen dos formas de generar inflación: el exceso de dinero en el mercado y la poca producción en el mercado. Aunque, hemos dicho anteriormente, la inflación también importamos con los productos que compramos de Estados Unidos, de Japón, de China, de cualquier parte del mundo. Todos los productos que compramos siempre llegan inflacionados. Bien, ¿cuáles son las causas de la inflación entonces? ¿Cuál es el origen de la inflación? Si hablamos, por ejemplo, del exceso de dinero que ha habido el 2013 en el periodo de Evo, el barril de 200 litros de petróleo llegó a costar $140, que costaba $0,67, después le subió Evo a 3 bolivianos con 60 centavos el barril. Ese mismo barril a nivel internacional, $144. Fue el boom. Entonces, al existir mucha plata, ¿qué hizo Evo Morales? Empezó a pagar doble, triple aguinaldo. Empezó a pagar bonos por aquí, bonos por allá. Y la gente cualquier cantidad de plata tenía. Provocó más inflación en los productos. A eso le vamos a agregar, bajaron las tasas de interés en el mercado. Todo el mundo puede sacar crédito del banco para comprarse casa, automóviles, lo que quería. Esa platita, ¿de dónde fue a parar? Al mercado. Entonces, el exceso de dinero provoca inflación. En vez esa platita de pagar los bonos por aquí, bonos por allá, hubiera creado más industrias y esas industrias estuvieran produciendo, entonces no hubiera inflación en los productos, mucho, porque la inflación nunca va a desaparecer, pero hubiera más trabajo, más oportunidades laborales. Bueno, son esas recomendaciones de muchos economistas, de muchos políticos exitosos que han habido o han administrado la economía de sus países, ¿no? Que están en los libros. ¿Cómo podemos evitar la inflación? ¿Cómo podemos evitar la inflación? No se puede evitar la inflación si somos países desarrollados y subdesarrollados, somos pobres. Ahora, podemos evitar la inflación creando industrias, por ejemplo, fábrica de automóviles, fábrica de aviones, fábrica de celulares. Si tuviéramos esa fábrica en Bolivia,
las computadoras, los automóviles, todos los repuestos tecnológicos que llegan de afuera, no estaríamos comprando, entonces posiblemente la inflación disminuya más todavía, ¿no? Pero desaparecer no. Desaparecer no. La inflación se puede disminuir aumentando la inversión, aumentando los sectores productivos, controlando los sueldos y salarios, ¿verdad? Y evitando todas esas cosas. Disyuntiva, la diferencia que existe entre inflación y el desempleo. Aquí aparece la curva de Phillips. Lo vamos a analizar en otra oportunidad esta relación. Y dice lo siguiente. Si el desempleo aumenta, la inflación desaparece. Si el desempleo aumenta, la inflación desaparece. Cuando hablamos del punto, en este caso de este indicador del desempleo, claro, si hay gente que no tiene trabajo, no tiene ingresos, no va a poder comprar en el mercado. No tiene plata para comprar en el mercado. Entonces, los productos que vendan las empresas, ¿van a aumentar de precio o van a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? Van a disminuir. Van a disminuir, la gente baja de precio. Entonces, lo correcto es lo que está diciendo esto. Entonces, ¿es mejor que aumente la tasa de desempleo en Bolivia? ¿Sí o no? Si aumenta la tasa de desempleo en Bolivia, por ejemplo, que hemos calculado hace rato, 3.400.000 habitantes, aumentaran a 5.000, la inflación disminuye. La gente no tiene plata, no puede comprar, entonces las empresas no van a dejar de producir, van a dejar de vender porque la gente no tiene plata para comprar. La inflación disminuye. Ahí ya estamos aplicándole una respuesta ahí, cómo evitar la inflación. Entonces, por eso, en algunos países no se preocupan por disminuir el desempleo. En los países desarrollados, no se preocupan por disminuir el desempleo. Les vale un pepín. Ellos se preocupan por generar mayor utilidad, por generar mayor crecimiento económico. Entonces, cuando aumenten mayor utilidad, mayor crecimiento económico, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema de producción agrícola, industrial, ha aumentado y van a ser monopolio en el mundo. Entonces, una nueva industria, una nueva empresa genera empleo. Y si le va muy bien en su negocio, va a generar más empleo, más plata. Entonces, y como en los países desarrollados los impuestos son número uno, allá los impuestos es prioridad, entonces va disminuyendo la inflación. No quiere decir que en Estados Unidos, en Europa o en otros países hay inflación. Digamos, no hay inflación. Hay inflación, pero es mínima, es muy poco. ¿Genera eso en la economía un efecto? Claro que sí, genera. Sí, genera. Por ejemplo, todos los productos que se venden más caros en el mercado, las empresas tienen mayor utilidad. Mayor utilidad. ¿Pagan las empresas más impuestos? Pagan más impuestos. ¿Pero quiénes se benefician? Esos 3.400.000 habitantes. Entonces, esos 3.400.000 habitantes, ¿qué están generando? Mayor gasto para el Estado. Entonces, no hay una compensación, no hay equilibrio. Entonces, solo los países pobres, como el caso boliviano, ¿verdad? Se ha dedicado a disminuir el desempleo, a crear políticas públicas orientadas a mejorar más condiciones para el área social y no para el área económica, no para el área empresarial. Incluso, fíjense, ¿cómo es posible que en Bolivia, que es de característica empresarial su economía, se creó un decreto de que los trabajadores en aquellas empresas donde se declaraba en quiebra, los trabajadores de esa empresa se adueñen de eso? Es decir, que si cada uno de ustedes
abren su empresita, por ejemplo, su consultora contable, y tienen dos empleados, tres empleados. De pronto, digamos, la gente dejó de mandar su servicio. No pueden pagarle los sueldos a esas dos profesionales. Se los van a entregar su negocio a esos dos profesionales, sabiendo que ustedes han ahorrado plata, se han sacrificado tanto. ¿Se la van a entregar en pago de beneficios sociales? No, ¿no ve? No, no tiene que haber eso. Y ese decreto está vigente. Vigente ese decreto. Bien, entonces, jóvenes, la inflación es el incremento de los precios, de los productos, de los servicios en el mercado. Origen de la inflación, el exceso de oferta de dinero, la escasez de producción. Escasez de producción. Otra explicación, escasez de producción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en Bolivia, ¿verdad? Para todo el mercado boliviano se compraría el quintal de harina de la Argentina a 160 bolivianos. Se llenaría el mercado nacional de harina mucho más barata de la Argentina. ¿Qué pasa con los productores de trigo? Al existir harina de la Argentina aquí en los mercados bolivianos, dejan de producir trigo. Y si dejan de producir trigo, los productores dejan de generar ingresos. ¿Sí? Dejan de generar ingresos. Dejan de producir. Entonces, ¿por qué? Por la competencia. ¿Por qué? Porque están trayendo harina importada a bajo costo. Así, miles de ejemplos hay, miles de ejemplos. La marca Zapatos Aleya, por ejemplo, lo ha tumbado a la fábrica de zapatos Manaco. Sigue vigente la Manaco, pero ya no, ya con menor impacto a nivel nacional. Muchas empresas perjudican. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Ha disminuido o ha seguido aumentando? ¿Sí? Ha seguido aumentando. Ahora, ¿por qué en macroeconomía estudiamos la inflación? Porque provoca dos efectos. Uno, suben los precios y la plata se devalúa. Entonces, para que no se devalúe la plata y tenga mayor valor la plata, o sea, con poca plata compremos más productos, hay que controlar la inflación. Hay que controlar la inflación. Pero como aquí dice, fíjense, a mayor desempleo, menor inflación, entonces tampoco va a existir esto, pues, ¿no? Que haya mucha cantidad de gente desempleada, eso genera un efecto económico a las arcas del Estado, mayor compromiso social, por ejemplo. Pero en los países súper desarrollados les vale, ¿no? Les vale. Bien, balanza de pago y tipo de cambio. ¿Por qué es un problema el déficit por cuenta corriente? Resulta que cuando hablamos de la balanza, es una cuenta de la contabilidad nacional donde se registran todas las transacciones con el servicio exterior, ¿sí? Entonces, la balanza de pago genera también déficit y utilidad cuando tenemos relaciones comerciales con otros países, con el resto del mundo. Entonces, en estos momentos de nosotros, por ejemplo, Bolivia, vamos a hablar de Chile. A Chile le vendemos, creo que, alrededor de 80 productos, a Chile. Y de Chile compramos más de 1.400 productos. Tenemos un déficit en la balanza comercial. Vendemos poco, compramos más. Es decir, cuando vendemos, nos entra dinero. Cuando compramos, sale el dinero. Es decir, si estamos comprando por 1.400 productos, ¿qué está saliendo? Dinero. Bien. Cuando hablamos de los tipos de cambio fijo del dólar respecto al boliviano, por ejemplo, para los que venden dólar para irse a Estados Unidos, les genera utilidad.
para nosotros nos genera pérdida. Para irse a Europa, compramos euro. Y el euro, ¿verdad? Es más caro que el boliviano. Entonces sale nuestra plata y entra. Por eso nos genera déficit. Y cuando tenemos relaciones comerciales con miles y millones de dólares, el efecto es más alto. Entonces, aquí vamos a hablar, fíjense, desde el punto de vista de las cuentas corrientes. Si un país contrae deuda con el resto del mundo, puede darse un problema de impago. Ahí está. Hablando desde el punto de vista del tipo de cambio. Por eso, la deuda externa con Estados Unidos y con el resto de los países, nuestra deuda se ha vuelto impagable. Imagínense, por $1 pagamos 6 bolivianos con 97 centavos. Por eso se ha vuelto impagable la deuda. Impagable. Por los tipos de cambio, en ese caso genera un efecto. Vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir. Los tipos de cambio, por ejemplo, con la Argentina ahorita, todos los que llevan dólares a la Argentina y venden esos dólares en la Argentina, se vuelven riquísimos, porque el dólar en la Argentina ahorita está mucho más barato que en Bolivia, mucho más barato. Ahora, si lo cambian en pesos argentinos, llevan plata, digamos, dólares de aquí Bolivia a la Argentina, y en la Argentina compran pesos argentinos, se van a volver millonarios en términos de pesos argentinos. ¿Cómo afecta a la economía eso? Bien, entonces, si hay impago, o sea, no se puede pagar, se desencadena una crisis. Es decir, si nosotros, Bolivia, dijera ahorita, a partir de este momento no vamos a pagar ninguna deuda externa, y somos un país que no generamos mucha riqueza, vamos a querer ir a otro organismo a prestarnos plata, ya no nos van a pagar, ya no nos van a prestar, nos vamos a volver insolvente, país con mucho riesgo. ¿No? Entonces, eso también son los efectos que se dan a mediano y largo plazo. ¿Cómo evitar las crisis, en este caso, del BDP? Estamos hablando de los déficits, ¿no? Déficit, el tipo de cambio. Dos cosas. Entonces, aquí, mantener el tipo de cambio fijo, o ya no tener relaciones comerciales con ese país donde nos están vendiendo los productos más caros y buscar otros países donde los productos sean más baratos. Es decir, ahorita en este momento nos conviene comprar productos de la Argentina. Cualquier producto de la Argentina, porque en la Argentina están súper baratos los productos. Nos conviene. Pero si los precios internacionales están más caros en Estados Unidos, nos conviene tener relaciones comerciales con Estados Unidos desde el punto de vista de la venta de nuestros productos a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que para evitar estas situaciones, ¿verdad? Hay que buscar otras alternativas para recuperar y buscar un equilibrio entre la balanza de pago y los tipos de cambio. Bien, la devaluación y la inflación. Cuando hablamos aquí de la devaluación, estamos hablando de la pérdida adquisitiva de la moneda nacional. Antes, estoy hablando de hace que unos 15 años atrás, por un boliviano comprábamos un pan. Ahora, con ese mismo boliviano compramos 2 panes, incluso un pan. Quiere decir que nuestra plata se ha devaluado en más del 50%. Más del 50%. A causa de la inflación. A causa de la inflación. Aquí habla también de la huida de capital. Bueno, en Bolivia, ahorita, hasta antes del 2002 había incertidumbre, y cuando hay una incertidumbre, los capitales extranjeros se van. Entonces la plata extranjera se va.
Es decir, en una economía cuando hay estabilidad política, estabilidad económica, muchos inversionistas extranjeros vienen, invierten y generan utilidad. Cuando un país hay estabilidad económica y estabilidad política, hay garantías para invertir. Cuando en ese país no hay estabilidad económica y no hay estabilidad política, se ahuyenta el capital, es decir, todos los inversionistas extranjeros retiran su plata y se van a invertir a otros países. ¿Por qué es importante que haya plata invertida de otros países? Porque es inversión y esa inversión aumenta la producción, aumenta el crecimiento. ¿Sí? En los países, por ejemplo, en los países comunistas no hay capital extranjero invertido. Es como un apalancamiento, digamos. Es como, me falta recursos, yo le llamo, vengan a invertir ustedes me ayudan a invertir, ¿no? Así más o menos se habla del punto de vista extranjero. Incluso hay bancos extranjeros. Quiere decir que vienen, abren su banco aquí en Bolivia y prestan plata. Generan utilidad, generan rentabilidad, pagan sus impuestos. Al Estado, no se olviden nunca, jóvenes, para el gobierno central, prioridad número 1 son los impuestos. Para el gobierno central, prioridad número 1 son las empresas privadas, las pequeñas, medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, porque esas empresas son las que pagan sus impuestos. Por lo tanto, ningún gobierno en Bolivia va a perjudicar al sector empresarial. Ningún gobierno, porque es prioridad número 1 en términos de recaudación de impuestos. Entonces, a ustedes me dirán, ay, no, pero son esas cuestiones políticas. Las cuestiones políticas es muy diferente a la parte privada, es muy diferente. Políticamente podemos estar peleados, pero económicamente no. Bien, déficit y deuda pública. Déficit quiere decir que tenemos saldos negativos. Déficit. No tenemos ganancias. Por ejemplo, en relaciones comerciales no tenemos ganancias. Vendemos poco y compramos el triple. Ese es el déficit comercial. La deuda pública son las transferencias de los recursos económicos que el Estado le debe a la gobernación, a la alcaldía, a la Fuerza Armada, a la universidad. O a veces, por ejemplo, fíjense, AFP le presta plata al gobierno, le ha prestado plata y el gobierno no le devuelve. Ese es deuda pública. O también, por ejemplo, de las AFP que son, es como ahorro, digamos, ¿no? De ahí saca plata. Otro mecanismo también, entre instituciones se prestan plata. Los bancos le prestan plata también en este caso, al Estado, en casos extremos. Y el Estado no le quiere devolver, eso es una deuda pública. A la gobernación, por ejemplo, a la gobernación de Santa Cruz le daban antes, creo, 3 millones, supongamos 3 millones, pero ahora le da 1 millón, ya le debe 2 millones. Ese es deuda pública. Hay deuda privada también, hay deuda privada con Banco Monetario Internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, esas son las deudas externas. Y entonces, si el sector público gasta más, dice, de lo que ingresa, puede reducir el paro y estimular la producción en el corto plazo. Aquí estamos hablando, ¿no? Es el déficit, cuando gastamos más de lo que nos ingresa. Y este déficit aumenta. Si la familia gasta más, las empresas gastan más, entonces, por lo tanto, se genera un efecto a nivel nacional. El déficit, dice, si el déficit no se financia con impuestos, entonces, en el momento de las transferencias se genera una deuda pública. Ahí está.
Es decir, en Bolivia, fíjense aún, en Bolivia la población aumenta. Cada año va aumentando la población. Y si aumenta la población cada año, entonces quiere decir que el Estado tiene que aumentar su presupuesto para cubrir los gastos de la población en servicios públicos, salud, educación. Pero si el Estado no aumenta su presupuesto y la población ha aumentado, entonces va a haber más consumo de lo planificado. Por lo tanto, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para cubrir ese crecimiento de la población cada año? Aumentar los impuestos o crear otros impuestos para que con esos presupuestos pueda aumentar su presupuesto a nivel nacional y transferir los recursos a la gobernación, a la alcaldía, a la universidad. Transferir esos recursos. Si no tiene de dónde pagar esa deuda pública también el Estado, tiene que recurrir a los impuestos. Si no exportara, por ejemplo, no vendiera gas, no vendiera petróleo, los impuestos es prioridad para el Estado en todos los países del mundo. Es sagrado los impuestos. No, pero aquí en Bolivia no es así. En Bolivia, los que pagan impuestos es el 27, creo que el 30% de la población, el 70% no paga sus impuestos. Es un gasto en Bolivia, es un gasto extraordinario en términos de mantenimiento del sector salud, educación. Se gasta cualquier cantidad de plata. Entonces, por eso había una crítica, por ejemplo, del actual rector, que lo hemos leído 2 veces, 3 veces lo he leído, que la educación universitaria no responde a la demanda laboral del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que la población, por ejemplo, los estudiantes que egresan de la graduación deberían dar respuesta a la demanda de la población, crear nuevas industrias, crear nuevas empresas, generar más empleo, crear nuevas empresas para pagar más impuestos, para que el Tesoro General recaude más impuestos. Esa es la respuesta, generar empleo, esa es la respuesta que necesita la población. Solucionen los problemas de la sociedad. Entonces, entre el déficit público y los impuestos tiene que aumentar. Aquí está, ¿no? El déficit más los impuestos tienen que aumentar. Es decir, suben los impuestos y esos impuestos están yendo a cubrir el déficit. Eso no está queriendo decir. Hay otro indicador que nos habla, se reducirá la inversión privada por efecto de expulsión o crowding out, o por efecto de salida del capital. Es cierto eso. Por ejemplo, si suben los impuestos, los ITF, por ejemplo, la inversión extranjera se va. Disminuye. Todos los inversionistas se van. Porque los inversionistas, ¿qué buscan? Maximizar su utilidad, generar más rentabilidad, generar más utilidad. Entonces, donde los países, digamos, hay estabilidad económica y política, hay mayor inversión. Ahora, otra vez hablamos de la disyuntiva, de la diferencia entre el gasto público versus inversión privada. La inversión privada es poco en Bolivia frente a los gastos públicos que hace en Bolivia. Es decir, muy poco invierte el sector privado. Claro, pues, no pasa, por ejemplo, de 1.700.000 empresarios privados en Bolivia. Y el gasto público, comparemos, por ejemplo, con ese 27% de desempleados que hay en Bolivia. Por eso, incluso, el departamento de Santa Cruz se ha ido frente al gobierno actual y del anterior gobierno. ¿Por qué? Porque el sector de Santa Cruz, que es un sector empresarial muy fuerte que ha invertido muy fuerte, son los que más pagan impuestos para una gran población que no paga sus impuestos. Y siempre se va a oponer eso. Lo ideal es que este sector de desempleados paguen sus impuestos, aunque ganen poquito, pero paguen. Sagrado. Mentira.
Mentira, mentira, joven. Por ejemplo, todo lo que venden la ropa usada, hoy hay una ley. Prohibido vender ropa usada. ¿Por qué? Porque perjudican a las pequeñas y medianas empresas. Mentira. Está vigente. Prohibido, por ejemplo, los valles cruceños, las 3 provincias, más de 170.000 autos chutos sin papeles, circulando, no pagan impuestos. No pagan impuestos de importación, no pagan sus impuestos anuales y consumen gasolina y diésel y no pagan impuestos. Van y compran y no pagan. No piden factura, no están pagando impuestos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Toda la vida el sector privado en Bolivia siempre va a estar en contra de los excesos de los gastos públicos. ¿Por qué? Porque el sector privado en Bolivia es número 1 para el Estado en pago de impuestos, número 1. Así que es grave, joven. En perspectiva económica, no, eso no vamos a hablar, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de indicadores. Esos son los indicadores más importantes de la economía nacional. En el capítulo número 2, la unidad número 2, les voy a enseñar la formulita cómo calcular cada uno de estos indicadores. Entonces, en economía, jóvenes, renta significa ingresos. Renta significa ingresos. ¿Y cuáles son esos indicadores que generan rentabilidad, ingresos para el Tesoro General? Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, renta nacional, renta personal disponible. Estos son los indicadores que generan renta para el Tesoro General de la Nación. Ingreso. Aquí voy a estar, ¿no? A ver, un poquito para atrás. Estos son los principales indicadores. Con estos indicadores que nos permiten medir los ingresos del Tesoro General de la Nación, el crecimiento de la economía, con estos indicadores se toman decisiones a nivel macroeconómico y estos son los indicadores que nos permiten comparar de un año a otro si hubo crecimiento o no. Comparar el crecimiento económico de un país con otro en una gestión. Entonces, a esto se le llama indicadores macroeconómicos. Indicadores macroeconómicos. Que aquí está cómo calculamos el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, va a ser igual al Producto Interno Bruto más la renta disponible. Aquí dice, ¿no? Son las rentas que ganan nuestros ciudadanos en el extranjero, menos la renta que ganan los extranjeros en nuestro país. Todas las actividades que realizan los extranjeros, empresarios, privados en el país, se contabilizan. En la unidad número 2 vamos a hacer eso. Ya vamos a ver, se contabiliza. Todas las actividades económicas en este país se contabilizan. En la unidad número 2 se llama contabilidad nacional. Ahí vamos a ver cuáles son las principales cuentas del ingreso, cuáles son las principales cuentas del ahorro, cuáles son las principales cuentas de la balanza de pago, cómo se calculan cada uno de estos indicadores con ejercicio. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos cómo se mueve la economía a nivel macro de nuestro país. Entonces, es fundamental esto, ¿ya? Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes, ya sé que gastan mega, es un problema eso, es un obstáculo para seguir también avanzando, ¿no? ¿Alguna pregunta de jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dicen, todas las clases van a ser por este medio. Así es, jovencito. Por Meet. Sí, Google Meet, ¿sí? Google Meet tiene la clase ilimitada y el número de participantes ilimitado. O sea, si yo quiero, digamos, podemos avanzar hasta las 10 de la noche.
Pero si analizamos en términos de gastos económicos, de utilización de Mega, para ustedes es un enorme gasto, ¿sí o no? Sí, porque yo me compré un paquete para Zoom, pero no me sirvió. Ahí está, ¿ves? Entonces, en Google Meet ustedes no pagan ni un peso, o sea, conectándose al aula virtual, pero del punto de vista, si están ustedes conectados, obviamente que están gastando en Mega. Entonces, jóvenes, continuamos mañana a la misma hora. Empezamos nuestra clase 8 menos cuarto, ¿no? 8 menos cuarto, en punto. Entonces, nuestras clases continuamos normalmente. Ya para mañana para mañana voy a subirle yo la metodología, todos los pasos que van a hacer para el trabajo final. Y más tardecito se lo voy a pasar la foto del libro que pueden comprar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Este trabajo dicen que nos piden para presentar como un requisito para el examen final. Ahorita vamos a hablar de eso. A ver, te voy a dejar de presentar y nos vamos a conectar así nomás por Google Meet para coordinar el grupo, ¿ya? A mí me gustaría una voluntaria que se haga responsable del control de asistencia del grupo y me agrega al grupo para que yo se lo pueda pasar, la foto del libro y podamos coordinar con ella todo lo que es la lista de los estudiantes. A mí me gustaría que la encargada del grupo haga una lista de cada uno de los estudiantes del país el cual van a realizar el estudio de las relaciones comerciales y la moneda de cada país. Dado que en esa lista vaya controlando, ¿verdad? Que no se repita el país que están estudiando. ¿Sí? Entonces, el trabajo de investigación se llama ensayo de investigación de las relaciones comerciales de Bolivia con Chile, Bolivia con Argentina, así de manera separada, ¿no? Y el dinero que circula en ese país. Con la misma metodología de la investigación. Ustedes que saben si ha llevado metodología de introducción, tema, objetivo, todas esas cosas, ¿no? Mínimo 25 páginas. Bien, entonces, ¿alguien quiere hacerse responsable del grupo? No se olvide que la secretaria tiene un plus adicional, ¿no? Por colaborar en el control del grupo. Ya, Tania, entonces. Tania es la encargada del grupo del curso de verano de macroeconomía. Cualquier pregunta coordinan con Tania. Yo voy a coordinar con Tania. Entonces, escúcheme, Tania. Haga una lista de todos los estudiantes que vayan registrándose el tema de investigación que van a hacer. Cuando se repita, usted le dice, ya tal estudiante está haciendo este estudio. ¿Sí? Entonces, usted me manda máximo hasta el día jueves la lista. Entonces, tienen 3 semanas para que los estudiantes puedan hacer, 3 semanas y media para que los estudiantes puedan hacer ese trabajo de investigación y buscar el dinero original que circula en ese país. Mínimo 25 páginas. Se llama ensayo de investigación, ¿no? Un ensayo de investigación. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, vamos a suspender las clases y vamos a continuar mañana a la misma hora por el mismo canal, con el mismo link van a entrar, ¿no? Con el mismo Yo docente. tengo una duda, disculpe. Quería preguntarle sobre si es que, ¿sabe si es que va a haber más cupos? Porque no sé si vio, pero mencioné en la tarde que tuve un error e intenté lo que me dijo los compañeros, pero aún así salía el error, salía con 11 de cupos o 13, pero después cuando yo le daba a ingresar, me salía que ECO 250 ya no tenía vacantes o creo que era cupos, pero tuve que No sé, ingresar la materia que iba a hacer a porque ya ver, se estaba acabando los cupos. Ujú. el tema de inscripción de los cursos de verano, no sé si habrá límite, no sé. Pero ahorita en este grupo hay 80 estudiantes inscritos. 80. De los 80, solo 36 han entrado. ¿Sí?
Ujú. Ahora sí, no sé si habrán puesto un límite, porque normalmente, digamos, si llegaran a 100, el grupo lo van a partir en dos, digamos. Va a haber otro grupo, no sé eso. No sé, eso manejan las Mm. autoridades. Pero mientras tanto, jóvenes, conmigo vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ah, ya, Van a ya. seguir avanzando. En Está bien, nuestro entonces voy a horario, consultar con la decana. ya háblete con la decana, si le inscriben, lo habilitan, sería lo ideal, ¿no? Porque Está bien. conmigo se estudia y nadie se aplaza. Ya el que no estudie, que no da examen, ya escapa mi responsabilidad, ¿no? Pero hay varios estudiantes que están pasando esta misma materia, ya me conocen, yo cumplo, no fallo, ¿no? Disculpe, licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí o sí hay que conseguir la moneda original del país? Sí o sí, sí o sí. Estamos acá en Santa Cruz y aquí hay todo. Ok, Incluso si no ok. hay casa de moneda, hay casa de cambio, todo aquí en Santa Cruz. ¿Sí? Entonces se puede. Gracias. Y todos los semestres los estudiantes de macroeconomía me Licenciado, pero estudian. una preguntita, todas las monedas no sirve una sola moneda o un billete, ¿está bien? Sí, pero ustedes explican, por ejemplo, en la segunda parte del proyecto dice la moneda que circula en Uruguay. Circulan dos tipos de monedas, el dólar y la moneda nacional de Uruguay, el peso uruguayo. El peso, hay billetes de 200, de 50, de 100, de 20 centavos, así van explicando, ¿no? Y la moneda original que circula es esta, digamos, un billete, una moneda, no sé, pero algo original tiene que ser. Nada de fotocopia, porque algunos sacan fotocopia, digamos, ¿no? De la moneda, no tiene sentido eso, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el propósito del trabajo? Conocer qué producto vende Bolivia con otros países y qué le compra y además qué moneda circula en ese país. Para ustedes también, muchos que no conocen van a conocer las monedas que circulan en ese país, ¿no? Esa es la idea. Ok, jóvenes, un gusto, un placer. Espero que la próxima clase estén todos los estudiantes. Hagan viral las clases, ya hemos empezado. A mí me gusta cumplir con el programa, me gusta cumplir con el avance. Ahora, me gusta que los estudiantes también respondan a la materia. Y con esas recomendaciones, jóvenes, suspendemos nuestra clase y nos vemos mañana a la misma hora y el mismo canal, ¿ya? Gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, licenciado. Bueno, gracias.